Muy buenos días, profe. Nosotros vamos a hablar sobre Shakespeare en la selva. Nuestro grupo está conformado por Pablo Delgado, Pablo Correa, José Carballo y Francisco Guillén. Ya. Shakespeare en la selva es un artículo antropológico escrito por Laura Bohannan y publicado en la revista Natural History en 1966. Este ensayo nos habla un poco sobre el viaje que tuvo Laura a la tribu Tip en una investigación de campo. En el ensayo, Laura va a actuar como una mediadora para relatar la historia de Hamlet en sí. Y ella en este ensayo habla de la universalidad que tiene Hamlet, pero en esta universalidad que plantea va a ser errónea, porque con las interrupciones generadas por los de la tribu iban cambiando poco a poco el significado. Para que todos los de la tribu puedan entender en sí la historia. Y de igual manera interpretaban esto en base a sus creencias y tradiciones y en su lenguaje, dándole otro significado. Laura Bohannan es una antropóloga estadounidense que se graduó en antropología cultural en 1947. La educación universitaria de Laura fue en la Universidad de Arizona y ella realizó un viaje a África Occidental entre 1949 y 1953, en donde su obra principal fue Shakespeare en la selva, entre otras, las cuales fueron inspiradas en este viaje. Eh, Recibió su doctorado en la Universidad de Oxford en 1951. También formó parte de una pequeña escuela de mujeres cuyos estudios antropológicos fueron rechazados debido a su enfoque y estilo holístico. Ella se jubiló en 1990 y falleció por un infarto en 2002. La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca o simplemente más conocida como Hamlet, es una tragedia del dramaturgo inglés William Shakespeare. Su autor probablemente se basó en dos fuentes, la leyenda de Hamlet y una perdida obra isabelina conocida hoy como Ur-Hamlet. Esta obra es dividida en 5 actos y fue publicada en el año de 1603. Hamlet es la pieza más larga de Shakespeare y una de las más influyentes de la literatura inglesa. La obra transcurre en Dinamarca y trata de los acontecimientos posteriores al asesinato del rey Hamlet, padre del príncipe Hamlet, a manos de su hermano Claudio. El fantasma del rey pide a su hijo que se vengue de su asesino. Esta obra discurre vívidamente alrededor de la locura, tanto real como fingida, y de la transformación del producto del profundo dolor en desmesurada ira, además de explorar temas como la traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral. Entre los personajes de Shakespeare en la selva se encuentra la extranjera, los hombres de la selva y los ancianos. Y en Hamlet se encuentra Hamlet, Laertes, Polonio y Claudio. Bueno, Shakespeare en la selva. Este es un relato narrado en primera persona por Laura Bowman sobre las experiencias que ella tiene en la selva. Momentos antes de que ella inicie su viaje, recibe un regalo de un amigo, que se trata de un libro, en este caso es Hamlet. Laura viaja a un lugar llamado Tip. Cuando llega a este, ella tenía grandes experiencias de documentar y conocer las costumbres y las fiestas que se celebran en la tribu donde está hospedada. No tarda en darse cuenta que las fiestas solo se pueden dar cuando los ancianos de la tribu están presentes y que las lluvias hacen que los ancianos no puedan ir a las celebraciones. Esto causó que las celebraciones tengan que pasarse para la siguiente temporada. Luego de unos días, Laura se da cuenta de que en esa temporada, como llovía, los nativos beben cerveza, cuentan historias y cantan. Por esto, Laura se pasó la mayoría del tiempo en su choza leyendo Hamlet. Tras terminar el libro, Laura se convence de que este relato tiene un significado universal y que será comprendida de igual manera en todo el mundo. Uno de estos días de la tribu se reúne en una choza a beber cerveza, a la cual ella es invitada. Durante esta reunión, los miembros de la tribu le piden a Laura que les cuente el relato que la tiene tan ocupada. Laura, convencida de que Hamlet tenía una única comprensión, empieza a contar. Cuando ella está contando la historia de
la tribu le hace preguntas y le debaten las acciones de dichos protagonistas porque desde su cultura hay hechos y acciones que no coinciden con su perspectiva. Al final del relato, el jefe de la tribu le aconseja a Laura que le pregunte a sus ancianos sobre qué opinan sobre Hamlet y que ellos le digan la verdad, ya que según la perspectiva de los ancianos tiene muchas incongruencias, y le piden que les narre más historias como esta. Y también ellos le cuentan la verdad de la historia de Hamlet y que ellos le pueden ayudar a mostrarle la verdad en más historias. Y así, cuando ella regrese a su país, los ancianos puedan darse cuenta de que no fue un lugar donde no haya gente que sepa cosas y le pueda enseñar cosas. Ahora, en cuanto a la metodología en la redacción, la autora, utiliza una estructura lineal, ordenada, una introducción, medio, desenlace, y también hubieron un poco de palabras rebuscadas que pudimos encontrar en nuestro texto, palabras como espetar, decir a alguien una cosa que cause sorpresa o fastidio, un siloquio, el monólogo en voz alta con uno mismo, el disentir, que es el no estar de acuerdo con otra persona, o rayano, que raya o linda con otra cosa que está muy cerca. En cuanto a los fenómenos socioculturales, encontramos muchas diferencias entre la extranjera y los oriundos de la selva. Cuando la extranjera estaba relatando su cuento, hubo actitudes y frases como por ejemplo, bueno, de parte de los de la selva, como por ejemplo, esto es algo que también debes preguntar a tus mayores cuando vuelvas a tu país. O también encontré una mirada llena de reproche por parte de uno de los hombres, o en nuestro país se hace tal, así, etcétera. Entonces, en estos asuntos los ancianos intervenían firmemente. Y al final, pues, del cuento se remite esta frase que me gustaría citarles brevemente. Nosotros que ya somos ancianos te instruiremos sobre su verdadero significado, de modo que cuando vuelvas a tu tierra tus mayores vean que no has estado sentada en medio de la selva, sino entre gente que sabe cosas y que te ha enseñado sabiduría. Entonces se puede pensar que tal vez en la selva se desconozca de cosas, pero en realidad no. Ellos tienen cultura, tienen gastronomía, tienen su propia manera de actuar, su propia manera de comunicarse. Entonces, quizá al estar excluidos del mundo, ellos han sentido esto. Listo. En conclusión, la situación que la autora debió experimentar en la comunidad africana es un ejemplo de que la mirada de una sociedad que no tiene conocimiento de la otra no se puede imaginar ni cómo es, sino que interpreta esta realidad y la hace suya, llevando situaciones lejanas o imposibles a cosas cotidianas y creíbles. Y nos pareció también acertado el título para este relato, Shakespeare en la selva, porque nos habla de cómo se desenvuelve el cuento de Shakespeare ante la reacción de los habitantes de la selva y todas sus diferencias en cuanto a esto. Aquí podemos ver las evidencias de nuestro trabajo colaborativo en grupo. Hemos hecho varias reuniones de Zoom y también creamos un grupo de WhatsApp para mejor comunicación entre nosotros. Muchas gracias.